Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle y lo hago en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Soy Enrique Lascano. Hoy con un tema, pues un tema importante, un tema candente, un tema que nos preocupa aún en la distancia de donde está sucediendo el acontecimiento del cual vamos a hablar. El tema es Venezuela y lo que sucede allá en este hermosísimo país. Para hablar del tema, me da mucho gusto saludar, como siempre, Pepe Ureña, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, gracias. La maestra Verónica Ortiz, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, gracias, qué gusto. Y hoy nos acompaña Clara Machado. Clara Machado es una activista social, es una mujer que ahora vive en México, pero que tiene de manera muy clara lo que está sucediendo allá en Venezuela. ¿Le suena el apellido? Bueno, es hermana de Corina Machado, que es una luchadora ahora social allá en Venezuela. Diputada, aunque pues ahora ya no sabe uno, ¿no? Porque allá pues de repente usted puede ser lo que sea y al día siguiente no ser nada, ¿no? En la lógica de lo que está sucediendo en Venezuela. Una precandidata a la presidencia de este país, en todo caso un personaje de la vida política allá en Venezuela. Y Clara es una promotora, digamos, para que se conozca a cabalidad lo que está sucediendo en Venezuela, y me da mucho gusto tener a esta activista aquí en nuestra mesa cuadrada. Clara, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Feliz de estar acá. A pesar de las circunstancias, ojalá pudiéramos analizar a Venezuela en otro contexto, pero bueno, lamentablemente esta situación ha llegado a un punto crítico y bueno, creo que los venezolanos que estamos en el exterior, nuestra función es justamente difundir nuestra historia, nuestra coyuntura y la verdad es que contamos con nuestros hermanos latinoamericanos y estoy muy agradecida por la solidaridad que he recibido en México de manera de verdad muy conmovedora y no solo ahora a nivel diplomático, pero también a nivel de espacios como este, de la gente que se nos acerca y que espontáneamente al escuchar el acento preguntan por la situación y preguntan además cómo pueden ayudar. Les comento que me ha sorprendido eso gratamente, que gente espontáneamente me ha dicho, quiero hacer una colecta para, entre mis vecinos, recolectar cosas porque sé que están sufriendo en Venezuela. Entonces eso, bueno... Sí, tienes toda la razón. Sí. Creo que hay una empatía con lo que está con los hermanos venezolanos. Cuando uno piensa, Pepe, Ureña, Vero, Clara, que ya no va a haber más allá en Venezuela, dicen, no, ya no puede salir con otra, ¿no? Sí. Ya les quiso quitar el Congreso, ya esto, ya les cambió, que las elecciones sí, pero con tales... Bueno, cuando piensa uno que no, te sorprende, dices, vámonos, otra. Sí. ¿No? Es increíble lo que está pasando. Sí, es increíble, pero yo creo que un ángulo que hay que analizar también es la vocación bananera de Latinoamérica, de gran parte de Latinoamérica. Partiendo de Centroamérica, de aquellas dictaduras que hubo, ahora están reviviendo más al sur, es el caso de Venezuela. No es el único ejemplo, pero este es el más... Aquellas dictaduras militaristas. Así es, pero es el más grave, ¿no? Correcto. Yo creo que tocas un punto importantísimo, que es analizar por qué nosotros, los venezolanos, que teníamos una democracia que en 1998 era la más longeva de la región, que además estaba basada en una constitución que era breve, pero que estaba bien diseñada para el federalismo que proponía, para la separación de poderes que estaba también plasmada allí. ¿Por qué de repente este fenómeno se da y luego de 20 años de una llamada revolución que además estuvo siempre afincada en una propaganda democrática, porque esa era la gran bandera del régimen chavista, que éramos muy democráticos porque se consultaba mucho al pueblo, se hacían muchísimas elecciones y de pronto te das cuenta que no existe un sistema de libertades, que los ciudadanos no tienen garantías de ningún tipo? O sea, el venezolano ahorita está totalmente desprotegido en todo sentido, ni de vida ni de integridad física. Es decir, tú no tienes nada que te resguarde frente al Estado y puedes esperar cualquier tipo de agresión y nadie responde por ti.
Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel? De impunidad. De impunidad y de desastre. No, y de deterioro. Sí, de destrucción total de las instituciones. Sí. Ciertamente que el chavismo, y esa era una meta además basada en toda esta ideología bolivariana de unir el continente, Sí. y Chávez tenía como una obsesión con eso. Sí, ¿con qué? Y trató, y por supuesto que el dinero del petróleo lo ayudó a financiar alrededor del continente países como Bolivia, Nicaragua, Argentina, Ecuador. Sin embargo, la clave o lo que ha sido distinto en esos países ha sido la institucionalidad. Y esa es la gran pregunta: ¿por qué la institucionalidad en Venezuela se quebró hasta tal punto y en otros países no? Así es. Ver. Sí, no, a mí me parece eso, digamos, una pregunta clave, y para los que estamos viendo de fuera también, entender qué es lo que ustedes están viendo. Enrique decía ahorita que nosotros pensamos que cuando crees que, digamos, ya lo has visto todo, cuando estás viendo los movimientos en la calle, particularmente, ¿no?, en estos últimos, semanas, las manifestaciones, ¿no?, multitudinarias, que uno cree que ya van a desembocar justamente en algo, que han sido pacíficas, el número altísimo de muertos, ¿no?, que ya rebasan los 50 o los 60, digamos que todo el mundo pensó que esa podría ser en todo caso un factor que ya hiciera de alguna manera que se quebrara, ¿no?, algo, y resulta que no, que seguimos como en este impasse. Mi pregunta es si esta visión que tenemos de fuera, justamente de que ya esto no aguanta algo más, es la misma que se tiene de adentro, o me parece también, a la hora de ver todas las declaraciones, como el nivel de respuesta de los opositores, de Capriles, por ejemplo, cuando le quitan el pasaporte, ya no puede salir, etcétera, de Leopoldo López, es decir, todos manejando un discurso de oposición, pero también un discurso que se oye como muy tranquilo, como muy, no sé si me explico, como que parecería, no de acuerdo, exacto, a la inminencia del momento, como que parecería que todos están apostando hacia un cambio, una transición institucional sin tener las instituciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes adentro? ¿Qué tanto aguanta esto, no? Claro, sí, no, bueno, sin duda que la situación es insostenible, y sí hay una convicción de que el cambio va a llegar. Nos queda una institución que es la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea Nacional, que es el último cuerpo legítimo que nos queda en el gobierno, es desde donde se va a apoyar la sociedad civil para la transición. Creo que una de las cosas más importantes de todo este movimiento es que, a diferencia de otros países y de otras coyunturas, este movimiento ha surgido de la gente. Sí. Para la oposición, y eso no es... además no es claro, de la gente de veras, no, de la gente. Porque ahí está el imperio. Pero es importante tener en cuenta que en octubre del año pasado los Estados Unidos presionaron más bien para frenar la protesta. Eso es para otro programa, pero, bueno, pues, pero hablan mucho del imperio y se apoyan. Lo que se pensaría, claro. Sí, contra lo que pensaríamos. Sí, hubo una nota que incluso Venezuela apoyó la toma de posesión de Trump, con una generosísima... $500,000. ¿no? Entonces dice uno, como dices tú, esto es así como esquizofrénico, ¿no? Thomas Shannon, del Departamento de Estado de Obama, fue a Caracas a apoyar el diálogo que frenó la protesta y frenó la salida hace varios meses. Pero el caso ahora es que justamente, y ese diálogo dividió mucho a la oposición, porque habían sectores opositores que no querían el diálogo porque sabían que el diálogo no es la vía, porque nunca vamos en igualdad de condiciones. Sí, y pues te puedes pasar la vida entera dialogando. Sí, claro. Entonces, no, lo que han de La perseguir. apuesta, claro, es la apuesta. Entonces, eso dividió mucho, y lo que sucedió ahora con lo que detonó este proceso de protestas fueron las sentencias de finales de marzo, que prácticamente disolvieron la Asamblea Nacional, usurparon todos sus poderes y le quitaron además la parte de aprobación de empresas en temas de hidrocarburos, que es muchísimo dinero. Entonces, a partir de entonces, pero es la gente es la que empieza a presionar a los líderes opositores, porque había muchos líderes que no estaban convencidos de ir a la calle y que por distintas razones
no creían que esa era la vía y querían frenarla. Entonces, pero la misma gente, la propia sociedad civil es la que ha estado presionando a la oposición y la que ha empujado a que la oposición se una. Y en esa unión es que está la fuerza para que podamos llegar a una transición. Sin que, entre otras cosas, porque cuando tienes demasiado protagonismo de un líder o de otro, las cosas se empiezan a fracturar. Y eso es muy común en cualquier proceso histórico. Pero eso ha sido clave y además ha sido esperanzador y bonito, por decirlo de alguna manera, porque no hay un solo líder, no hay una sola cabeza. Para mucha gente eso es problemático, pero yo siento que eso es lo que le da la fuerza. Y a la vez, lo que empuja a la gente, digamos, es muy difícil de entender, porque uno siente que, y es lo más común, lo que se piensa más comúnmente a nivel internacional, que esto es un estallido social en respuesta a una crisis humanitaria de gente que no tiene alimentos y comida. Y eso es una parte, ciertamente que eso está ahí, pero hay otra, que es el reclamo de la sociedad por el retorno a la institucionalidad. Sí, y eso es lo que le ha dado más fuerza a la protesta, porque al fin y al cabo, y lo sabe muy bien Maduro, y lo aprendió lo aprendió el régimen chavista de su mentor, que ha sido Cuba, y la ex Unión Soviética, porque han importado mucho de todos esos mecanismos, es que al fin y al cabo, tarde o temprano, el ser humano se rinde y que aunque le quites la comida, le quites las medicinas, lo vas a tener sumiso y se las vas dando a cuentagotas y lo tienes sumiso, muerto de miedo. Pero la convicción de vivir a través de las instituciones, con libertades, con garantías, es algo inherente que te lleva a gente, de verdad, gente que yo conozco, son mis hermanas, no solo María Corina, mi hermana, familiares, amigos. Yo cuando estuve allá en un momento no te importa salir a la calle. ¿Por qué se mantiene Maduro? ¿Cuál es la base social y el modus operandi de Maduro para sostenerse? Mira, Maduro ahorita se sostiene porque es un gobierno militar. Desde el punto de vista político tiene 89% de rechazo. Entonces, él sabe que no va a haber ningún proceso comicial libre, democrático, que pueda ganar, y por eso está todo manipulado. Cualquier cosa que él presente o que él proponga, tú sabes que él ya la manipuló, como pasa con su proyecto de elecciones para una asamblea constituyente. Y justamente él está haciendo esta propuesta de constituyente porque quiere terminar de dilapidar las instituciones para garantizar que legalmente ya su régimen es inderrocable. Que no haya ninguna institución que pueda ponerle freno. Exacto. ¿No? Y además que permanezca. Sí, ahora, hay una cosa que es polémica y que se arrastra un poco de la propaganda chavista. Yo tengo bastante tiempo estudiando esto y hay un tema ahí, ¿no? Y es que hay una noción y hay una propaganda de que este régimen chavista era como el redentor de los pobres. Exacto. Y que venía a redimir y a reivindicar a una clase que había estado oprimida. Y justamente, irónicamente, son los que más afectados se han visto, más sufridos, por el mecanismo de sumisión y de esclavitud que pretende aplicar este régimen y que ya lo está aplicando, mediante el cual, te pongo un ejemplo, tú recibes una bolsa de comida al mes con lo que ellos deciden que te llegue y punto. Y así está esa gente. Entonces, la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué cuando tú analizas las protestas, por qué se protesta más hacia el este de Caracas y en el oeste en zonas de clase media y no hacia las zonas más populares? Una de las cosas que pasó tanto tiempo Hugo Chávez perfeccionando y después Maduro fue justamente la penetración de sistemas de represión y hasta de inteligencia en las zonas más populares. Claro. Entonces nosotros tenemos... Un régimen cubano, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos no solo los militares, sino que parte de lo que sostiene a Maduro son cuerpos paramilitares, que llamamos colectivos, ¿no? Exactamente, que están armados. Y entonces, ¿qué sucede? Que cómo vas a salir tú a protestar si tu vecino es parte de un colectivo. Sí. Entonces, sí hay, y cuando hay movilización, ellos inteligentemente, porque parece mentira cómo tienen esto planeado hasta el último detalle. Cuando hay una movilización de calle, es increíble cómo colapsa el sistema de transporte,
metro, de camiones, autobuses, y la gente no se puede movilizar. Cuando tú analizas quiénes son y de dónde vienen la mayoría de los presos políticos, y de ahora que tenemos un número alarmante de presos políticos, ya sobrepasamos los 1000 detenidos y quedan presos más de 300 presos políticos. La mayoría son muchachos, y son muchachos que vienen de los estratos más bajos. La gente que de verdad está arriesgándolo todo, y que la tragedia de ellos además es que ahora que son presos políticos no los empiezan a extorsionar, de manera que si no tienes los recursos no te puedes mantener dentro de la cárcel. Esta idea de hacer conciencia tanto en la base militar y por el lado de la base popular, puesto que también ya están en una situación de tal precariedad, digamos, de alimentos, de medicinas y demás, de que pues no, o sea, algo tiene también que moverse ahí. ¿Cómo se está viendo adentro? Claro, bueno, lo que se está trabajando justamente ahorita es tender ese puente, porque también una cosa que hay que tomar en cuenta es que esa base militar, sobre todo la base del soldado, padece los mismos problemas. Claro. Y hay cansancio, y hay agotamiento, y hay hartazgo también. Entonces, una parte de la esperanza es justamente terminar de quebrar esa fidelidad, sí, que clama el régimen chavista y Maduro para sí. Eso por un lado. Y por otro lado, pues definitivamente hay ciertos quiebres. Lo que pasa es que, claro, son unos cuerpos muy herméticos, muy cerrados, y han estado penetrados por un régimen que si bien hay diferencias entre Chávez y Maduro, sí, también si nos hacemos la pregunta qué hubiera pasado si Chávez estuviera vivo, probablemente estuviéramos en el mismo lugar. Okay. Y entre otras cosas porque Chávez sentó las bases para esto. Cuando nosotros analizamos la Constitución y algunos de los poderes que él se reservó, entre esos está los ascensos militares. Entonces el presidente de la República, prácticamente sin control de nadie, decide. Claro. Y hay una cantidad insólita de generales en Venezuela que uno ni se imagina por qué un país. Porque todos los va subiendo de grado para granjeárselos, ¿no? Claro, del garrote y la zanahoria, ¿no? Correcto, los tiene a su lado. Nosotros tenemos esta crisis militar, esta crisis humanitaria inmensa, y entonces tenemos por otro lado una inversión en armamento. Clara, hay tres elementos que yo quisiera en esta gran baraja de preguntarte. Uno, ¿qué papel está jugando la Iglesia? Otro, la figura de Diosdado Cabello, ¿sí? Y Cuba. Bueno, la Iglesia, con la Iglesia hay dos aspectos, por decirlo así. Sí, de parte de la sociedad venezolana hay un gran reclamo porque el Vaticano ha sido muy indiferente con los venezolanos. De hecho, hay una mediación papal. A pesar de que hubo como la interlocución ahí. Porque la mediación papal, lo que la sociedad le reclamaba al Papa era que primero ya habíamos pasado por esto del diálogo y sabemos que ir al diálogo no era una opción porque este régimen ya sabemos lo que es, ya claramente sabemos que es un régimen comunista, dictatorial, con aspectos fascistas, que no va a retroceder en nada y no está interesado en un canal humanitario que en un momento fue como la gran promesa del Vaticano hacia los venezolanos. Les vamos a prometer que les vamos a abrir un canal humanitario. Pero el régimen no está interesado en abrir un canal humanitario porque ese es su mecanismo de esclavitud y de hecho Cáritas, que tenía un cargamento importantísimo, le fue confiscado. Entonces, y luego, a raíz de entonces, el Papa no recibió a Lilian Tintori ni a Antonieta López y a la esposa de Antonio Ledesma, que también fueron a verlo. Es decir, ha habido en ese sentido una indiferencia que para nosotros ha sido muy dura de digerir. Y por otro lado, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, dentro de Venezuela, tiene otra actitud completamente distinta y sí está abocada a presionar al régimen de Maduro y apoyar
la lucha por la libertad. Entonces hay como una división ahí, ¿no? Es ambivalente. Sí, correcto. ¿Cuba? Bueno, Cuba sigue el gran mentor del régimen chavista y se sigue apoyando del poco petróleo que estamos produciendo. A pesar de que Rusia le dijo ya a Raúl Castro que si fallaba el petróleo venezolano, que contaran con el petróleo ruso y que los iban a apoyar. Pero Cuba, prácticamente nosotros somos una especie de provincia cubana. Sí, claro. La bandera cubana aparece en los desfiles militares venezolanos. Bueno, Moisés Naim me escribía que, Sí. ¿no? que Maduro pues era prácticamente, ¿no? Totalmente Sí. un títere, digamos, ¿no? del régimen cubano y Correcto. que estaba totalmente Correcto. ¿no? manipulado, ¿no? Entonces, Sí, y la presencia cubana en Venezuela, prácticamente desde que Chávez ganó las elecciones, una cosa que era escalofriante era que tú ibas, cuando Chávez empezó con su programa de misiones, que en papel suena muy bueno porque eran programas de atender a sectores que necesitaban ayuda. El problema era que no eran políticas públicas sostenibles, que se prestaban a la corrupción, pero que además, cuando tú, por ejemplo, la misión Barrio Adentro, que fue una de las más populares porque era una misión médica de dispensario, estaba atendida por médicos cubanos. en este mismo hilo de Cuba, la comunidad internacional y concretamente ¿no? Latinoamérica. Sabemos que, digamos, Venezuela unilateralmente dijo que se salía de la OEA. Digo unilateralmente, claro, tiene la facultad, pero no siguiendo los procedimientos, digamos, de denunciar la carta democrática Sí. y con todo, sino simplemente ya dijeron, nos vamos y hasta aquí llegamos. Ha habido una mayor manifestación por parte de los países de la OEA, México incluso Sí. concretamente, que han demandado justamente esta revisión del tema Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos. ¿Eso tiene algún impacto real, digamos, dentro de Venezuela? Simplemente te pregunto, ¿la gente se entera siquiera Sí. de estas claro, presiones? claro, Porque, ¿no? Sí, mira, eso ha sido de verdad que un tema importantísimo y yo diría que hasta apasionante. Yo justamente, ya que estoy aquí, aprovecho para invitar a todos los mexicanos a que se involucren en el proceso diplomático de su país y ver, porque nosotros lo aprendimos cuando ya nuestra crisis era tan grave que la OEA se volvió algo vital para nosotros y entonces empiezas a ver las asambleas generales como algo que de verdad afecta y tiene impacto directo en tu vida. Tiene un impacto grandísimo. Por un lado, sí tiene un impacto psicológico enorme, porque hasta hace poco lo que sentíamos era justamente lo que nos pasa con el Vaticano, que es una indiferencia y una sensación de soledad. Como de aislamiento. Claro, que te hace sentir que no puedes luchar, que no tienes voz, que nadie te escucha y que no tiene sentido ir contra la maquinaria del régimen. Entonces, en ese sentido, ahí hay un primer aspecto. Después, estamos claros que si bien esto no va a ser un conflicto que se solucione a través de la intervención extranjera, Sí, ni claro. muchísimo menos, sí es importantísimo que el gobierno de transición tenga apoyo internacional para poder sostenerse. Y lo que ha venido ocurriendo en la OEA ha sido impactante porque, como para comentar ya con más formalidad el papel de Cuba, si bien Cuba no está en la OEA, siempre había una hegemonía de los cubanos a través de Venezuela en el seno de estos organismos internacionales. Y de hecho Chávez creó el CELAC, donde integró a Cuba, dejó por fuera a Estados Unidos y Canadá. Claro. Y justamente uno de los grandes quiebres que se dieron a nivel internacional fue que una vez que se convoca la reunión de cancilleres, que es el paso previo para aplicar la Carta Democrática, Delcy Rodríguez, la canciller, convoca al CELAC y no van al CELAC. El CELAC, además, las resoluciones todas tienen que ser por consenso y faltaron más de 7 países no hubo quórum. no hubo quórum. Entonces, ahí se terminó de aislar Venezuela y poco a poco, ya a partir de esta semana, cambios que hemos visto en países como, por ejemplo, la delegación de Antigua y Barbuda, que uno
se pregunta, bueno, ¿cómo una delegación de una isla tan pequeña puede tener tanta importancia? Pero sí la tiene, porque eran delegaciones, estas son delegaciones que te pueden frenar resoluciones, que pueden bloquear ahí. Sí, y que de hecho han dilatado mucho la reunión de cancilleres, hay que decirlo, eso ha sido muy frustrante. Sí. En cada coyuntura que se ha dado en Venezuela hay renace la esperanza. Sí. Un plebiscito, unas elecciones, las reelecciones, se crea una asamblea, la gana la oposición y sin embargo no puede operar, no puede trabajar democráticamente. Llega una misión del Vaticano, llegan misiones de la OEA y tampoco se avanza. A ver, ¿cuál es la salida real, tangible que pudiera tener Venezuela? Claro, que pudiera tener Venezuela, por una parte. Y tú mencionas el caso de la asamblea. A ver, la asamblea, ¿qué puede hacer para hacer valer la representación popular? Mira, a estas alturas creo que lo que están haciendo ellos y lo que tienen que hacer es justamente sostener el movimiento cívico de presión en la calle y comenzar a hacer la transición política poco a poco y a llamar a una junta de gobierno. El momento que se cristalice la fractura del cuerpo militar que ya estamos viendo y que poco a poco se va avanzando a medida que ves personajes como Luis Ortega Díaz, incluso el mismo Dudamel, parece que no, pero todos esos quiebres... Claro. Pues la procuradora. Sí, la procuradora exactamente, la fiscal general. A medida que eso continúe, la Asamblea Nacional le va a dar piso político al gobierno de transición y va a sostener a la gente en la calle porque es un movimiento cívico. Y yo creo que, paradójicamente, mencionabas algo que es clave, ¿no? Nosotros, los venezolanos, hemos venido viviendo, como dices tú, de esperanza en esperanza, pensando que hay una fecha, que hay un evento, que hay hasta un organismo, ¿no?, que nos va a llevar a la transición. Y creo que eso es mucho de analizar de cómo nos comportamos y cómo los ciudadanos a nivel Latinoamérica, incluso en el mundo, se ven frente a sus gobiernos. Siempre hay alguien que me va a resolver todo a mí. Como decía Kennedy, no es lo que tú puedes hacer, es lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer por tu país. Y entonces es eso, ahí es que los venezolanos nos hemos dado cuenta que esto lo tenemos que resolver, pero los civiles, los ciudadanos y este cuerpo político, pues apoyar y llamar a un gobierno de transición, atraer al chavismo democrático, que es el próximo paso, porque el chavismo democrático está, y una vez que se restablezcan las instituciones, porque la Asamblea Nacional entonces cambiará al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, llamar a elecciones. Bueno, me queda un minuto y medio, un comentario, 30 segundos, Pepe. Bueno, hay buen calendario. Sí. Ojalá se haga, ojalá se cumpla y lo veamos. Sí. Sí, no. A mí, pues nada, la verdad es que mi admiración, porque lo que sí se nota es que hay como una fibra social muy fuerte en Venezuela, y tu presencia aquí y la de tu hermana, digamos, ahí en el país, a pesar de todas las adversidades, sí me parece que es una lección justamente de democracia, de civismo y de apostar por que la sociedad finalmente sea la que logre una transición pacífica. Y sobre todo en la que no haya como de vencedores y vencidos en ese sentido de querer cobrar como una venganza, sino es decir, lo acabas, ¿no?, tú de poner, atraer incluso al chavismo democrático. Correcto. Es decir, darles cabida a quienes apuesten por la institucionalidad y salir adelante en paz, ¿no? Correcto. Pues yo nomás diría que en lugar de, ojalá, pues estos hombres iluminados que de repente hablan con los pajaritos o con las vacas, algo, ojalá platicaran con su pueblo para llegar a una solución. O que las vacas las asesoren bien. Que busca unas vacas buenas, ¿no? Clara, gracias. No, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Y ánimo y para adelante, pues, el pueblo de Venezuela, lo vamos a lograr. Venezolanos. Sí, no tengo la menor duda, ha sido muy duro y largo y se siente oscuro, pero el momento más oscuro viene justo antes de que amanezca, así que... Gracias, Clara. Clara Machado, hoy aquí en nuestro programa. Gracias, maestra. No, al contrario. Siempre un privilegio. Pepe, Clara, gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Mesa Cuadrada, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima.
Secretaría de Educación Pública.